Pero la doctrina de solos Christus enseña que nadie puede añadir a la obra redentora de Cristo. Es decir, Cristo mismo es suficiente. La Iglesia Católica, por ejemplo, en solo Cristo, enseña que las personas pueden ir al purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Es un lugar entre la tierra y el cielo que se pueden purificar por los pecados, es decir, pasan al purgatorio y son purificadas las personas por, digamos, un tiempo, una especie de tiempo antes de entrar al cielo. Entonces son purificados. Entonces, después de la muerte, como que hay otra opción de salvación para las personas. Prácticamente todo el mundo se salvará, según su doctrina. Todos, pero la mayoría. Pero los que han pecado mucho, según su ideal, pasarán en este tiempo en el purgatorio. En el tiempo de la Reforma, el Papa ofrecía indulgencias, por ejemplo, y otorgaba a los creyentes los méritos de Cristo, es decir, lo que hizo Cristo en la cruz se les otorgaba a los creyentes por medio del pago de esas indulgencias. También María y los santos ayudaban a los creyentes a cortar su castigo en el purgatorio. Sin embargo, si el purgatorio es real, eso es lo que vinieron a decir los reformadores, si el purgatorio es real, entonces la obra de Cristo fue incompleta. Y vamos a ver qué dice Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay manera, no hay otro en el cual pueda darnos la salvación eterna, solo Jesucristo. Jesucristo es el gran sacerdote. Todo lo que nosotros tenemos es en Él. Él es la salvación eterna, el poder de Dios para salvar a los pecadores. No hay otra esperanza sino a través de Jesucristo. Eso es lo que vemos en las Escrituras y eso es lo que la Reforma trajo como de vuelta a que pensáramos. No hay otro medio. ¿En qué medio puedes estar pensando aparte de Cristo para tu salvación? Filosofías, ideologías, tal vez hombres, personas destacadas. Todos estos que uno puede estar pensando no funcionan, no sirven. Solo hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Aquí viene la concepción del real sacerdocio del creyente. Cada hombre ahora puede acercarse por Cristo confiadamente al trono de la gracia. Cada cristiano viene a Cristo en arrepentimiento. Dios le perdona sus pecados y puede entonces acercarse al trono de la gracia de nuestro Salvador. La concepción que se tenía era que se necesitaban otros medios, sean sacerdotes, sean algunos líderes espirituales que pudieran tener la luz, que fueran como los particulares, los especiales, y a través de ellos tocaba llegar a Dios. Pero Jesucristo nos hace el camino para que lleguemos directamente al Señor, y como dice el libro en Hebreos, dice la carta a los Hebreos, acercados confiadamente al trono del Señor. Entonces podemos acercarnos a Él por Cristo. Solo por Cristo podemos acercarnos a Dios. Antes de Cristo era en la promesa, pero por la caída estábamos destituidos de su gracia y solo necesitábamos venir a Cristo para tener esa esperanza. Cristo hace una obra completa, una obra permanente, una obra satisfactoria a Dios, y por eso es el único camino. No hay más caminos. No podemos ver a Cristo como simplemente un profeta,
como alguien que dijo buenas cosas. No podemos ver a Cristo como una ideología entre tantas, como que es un pensamiento entre muchos. No, no lo podemos ver así. Como que es algo, alguien que dijo algo más de los que todos dicen. No, Cristo realmente es el medio, el único medio para salvación. Y la reforma protestante del siglo XVI levantó eso y lo fue desarrollando. No porque no estuviese. No vayan a pensar que fue en el siglo XVI donde se pensó que Cristo es la única esperanza. No. Eso ya lo había dicho el apóstol Pablo. Eso ya lo había dicho San Agustín. Eso ya lo había dicho los reformadores. De hecho, Tomás de Aquino lo había manifestado dentro de la Iglesia Católica con claridad en sus escritos, de que la única esperanza, medio de salvación, la única fuente real de vida eterna es Cristo. Pero, entonces, ¿qué pasó? Si ya todo lo había dicho y estaba en las escrituras y los hermanos de épocas anteriores lo habían confirmado. Es que como siempre, el orgullo humano y la institución, en este caso la Iglesia Católica, se fue alejando de solos Cristos y se fue pensando en sus propios modos y formas que pudieran servir para el beneficio de la institución. Entonces, un concepto de purgatorio, para que las personas tuvieran como una segunda esperanza, entre comillas, y asimismo pagaran indulgencias. ¿Para qué? Para salir de eso rápido. Entonces, si pagan las indulgencias de sus familiares o sus propias indulgencias, entonces no irán mucho tiempo al purgatorio. Un pago, unas obras, muchos caminos. Ese es el pensamiento del hombre siempre, del ser humano, buscando alejarse de la verdad de Dios por la implicación que ésta tiene y siempre buscando en sí mismo el poder de autosoteriología, es decir, de autosalvarse, de buscar su propia salvación en él mismo. Entonces, el ser humano no acepta el concepto de solo Cristo. No, la iglesia tradicional no aceptaba el concepto de solo Cristo porque siempre querían poner méritos. Recordemos que había una influencia griega dentro de la concepción religiosa que se da en el medioevo. Y entonces empiezan a tener una concepción o en su mente una idea de los méritos y las virtudes. Cuando empiezan a tener esas ideas de las virtudes, pues transforman la fe y el cristianismo según adaptándolo a su filosofía aristotélica y terminan pensando en una salvación por obras. Pero también no es que no lean las escrituras, las están leyendo y entonces dicen, ¿cómo acoplamos esto acá? Entonces dicen, no, pero pues sí, Cristo es Cristo. No es que no digan que Cristo no, pero no solo Cristo. Eso es lo que dicen los reformadores. Los reformadores miran las escrituras, miran los hermanos San Agustín de todas las épocas, sus interpretaciones, los textos, y dicen, no, pero aquí la única forma de salvación es Cristo. Y ellos dicen, pero nosotros creemos, la iglesia tradicional dice, nosotros también creemos en Cristo. Pero él dice, los reformadores dicen, pero es Cristo solamente. Hay una anécdota importante aquí, que cuando llega Martín Lutero a donde su priori, es decir, su líder, por decirlo de alguna manera, y le dice, pues que los santos no pueden ser un medio para una esperanza o un acercamiento a Dios, y que las imágenes que están puestas en los templos, pues que esas imágenes no pueden ser tampoco un medio. Entonces su priori le dice, ¿cómo puedes quitarle la esperanza al pobre, al menesteroso, al campesino? ¿Cómo puedes quitarle la esperanza? Si cuando vienen a los templos y miran las estatuas, se arrodillan ante ellas y tienen esperanza en Dios. Si les quitas eso, les quitarás esperanza. Si les quitas todo lo que tenemos, les quitarás esperanza. ¿Qué les pondrás en su lugar? Y Martín Lutero respondió, a Cristo, solo Cristo.
El hombre solo necesita a Cristo. No necesita imágenes. El priori pensaba que sí. No necesitaba una esperanza temporal de un purgatorio temporal. No necesitaba otros santos ni seres espirituales como los ángeles. Necesita a Cristo, solo a Cristo. Y eso se vio en la revelación de las Escrituras. Vamos entendiendo el contexto de la Reforma, lo hemos visto, vamos entendiendo sus principales doctrinas y vamos entendiendo por qué es tan significativo para el creyente la obra de solo Cristo en la salvación y en el poder de Dios. Ahora vamos a orar al Señor. Padre, gracias porque has sido bueno y misericordioso. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido que nos des de entender más y más las solas, estas solas de la Reforma protestante, Señor, donde podemos comprender en plenitud, no es otra cosa, no son nuevas cosas. No es que los reformadores se les ocurrió, no es que los pastores ahora estamos hablando de nuevas cosas, solo repetimos lo que está en las Escrituras, la revelación salvífica de siempre. Gracias, oh Dios, por eso, por tu evangelio expuesto y siempre mantenido, a pesar de la dureza en la historia. En el nombre de Cristo. Amén.